Así es. Elina, bueno, vamos a lo que has elegido para hoy. Sí. El cierre de lo que venimos hablando, ¿no? Exacto. De gente difícil. De gente difícil hemos estado hablando sobre este tema. Gente difícil, vimos el perfil quejoso, ¿no? Amargado quejoso, el perfil iracundo. Sí. Y hoy nos toca el perfil del rechazado. Entonces vamos a arrancar con un cuento Bien. que dice: Dale. La vasija agrietada. Un hombre en India cargaba 2 grandes vasijas y las colgaba a los extremos de un palo que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta su casa. Pero cuando llegaba la vasija rota, solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos esto fue así, diariamente. Desde luego la vasija perfecta estaba orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta según los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable, porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de 2 años, la vasija quebrada le habló al hombre diciéndole: «Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de la carga de agua». El hombre le respondió compasivamente: «Cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Así lo hizo la vasija. Y en efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo del camino, pero de todos modos se sintió apenada porque al final solo le quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El hombre le dijo: «¿Te diste cuenta que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise obtener ventaja de ello. Sembré semillas de flores a todo el largo del camino por donde tú vas, y todos los días tú las has regado. Por 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar mi casa. Sin ser exactamente como eres, no hubiera tenido esa belleza sobre mi mesa». Esto nos deja una enseñanza que dice: cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos resultados. Una linda moraleja de Exacto, ese cuento, ¿no? Exacto. Es hermoso, realmente Sí, es hermoso. Sí. ¿No? Bueno, esto más claro, échale agua a la vasija. Para que siga generando Claro, flores. Qué la hermoso, verdad. hermoso. Bueno, esto, he estado viendo esta publicación, este testimonio que ha subido sobre un muchacho que cuenta sobre la violencia que ha transitado su casa. ¿Lo estoy viste? viendo. ¿Lo viste? Sí, muy interesante. Sí. Muy interesante. A mí por eso lo subí. Sí. Me resultó impactante. Sí, Una cosa increíble sí. lo que contaba. Y ¿no? venía con el tema de, ¿no?, el perfil iracundo que veníamos hablando. Sí. Y pensaba en esto también, ¿no? En las heridas, en las cicatrices, como que de alguna manera era una vasija con grietas, ¿no? Claro, este chico. sí. Y que de alguna manera no se quedó en esa situación, sino que, bueno, buscó salir de esto contándolo, ¿no? Porque claro. el poder desahogarse y sacar hacia afuera sana, Claro. es sanador. Sí. Y bueno, tuvo la ventaja de tener esa mamá, ¿no? Que lo mamá adoptó. del corazón, sí. Exacto, que lo adoptó. Claro. Le vamos a contar a la audiencia, porque por ahí no... Claro, que lo sigan, que busquen. Que busquen ahí en mi perfil de Facebook. Exacto. Es una entrevista a un joven que tuvo una vida realmente horrible, de mucha violencia en su casa. Y bueno, encontró, como decía Elina, en la palabra, en poder contar un desahogo muy grande. Y bueno, fue adoptado. Sí. Y bueno...
la verdad que no puedo decir más nada porque no quiero espolear. Sí, no podemos. Pero está ahí en mi perfil de Facebook. Me alegro que lo hayas visto, sí, Elina. Sí, esas historias de vida son muy fuertes, ¿no? Exacto, son fuertes, pero que nos dejan tanta enseñanza, ¿no? Y nos ayudan a saber que cada uno tiene grietas, ¿no? Claro. En su vasija. Y que de alguna manera, ¿cómo hacemos para sanar esto? Hablándolo, sacándolo hacia afuera. Claro. Porque ayuda a otros. Y es como esto del cuento, ¿no? Sembramos semillas que las vamos regando, claro, ¿no? Claro. Porque ayudamos a otros cuando contamos nuestra experiencia de vida. Sí, totalmente. Esto del perfil del rechazado, ¿no? O perfil del rechazo, vamos a hablar un poquito también sobre el problema de la autorreferencialidad y los mecanismos de defensa que se producen en esto del rechazo. Cuando hablamos del rechazo, hablamos de herida, ¿no? Hay una herida que produce un hueco, ¿no? Hablándolo así, en nuestro interior, y que se produce ese pensamiento, ¿no? Ese sentir de rechazo. Y esta herida puede ser de injusticia que surge con padres muy fríos, rígidos, exigentes, un estilo de crianza autoritario, no se tienen en cuenta las preferencias o necesidades. Y esto me remontaba, ¿no? Hace varios años, ¿no? Cuando por ahí no tenían acceso al estudio. Porque los padres no determinaban que el hijo no podía estudiar. A veces más en las mujeres también. Era más marcado ahí, ¿no? Más marcado, ¿no? Entonces esto de no ver las necesidades que muchas veces tenía el niño, ¿no? De una educación, el salir a trabajar a veces porque la situación económica no daba la posibilidad de estudio. Y bueno, esto se produce, ¿no? Y se siente como un rechazo por esta situación tan rígida, tan estructurada, este ambiente tan hostil que se produce, ¿no? En donde no se puede negociar, ¿no? En donde se producen pensamientos rígidos, personas demandantes, donde tienen ese pensamiento de demanda de lo que, ¿no? Que siempre lo decimos, que a veces no se resuelve, no se logra sanar, y van por la vida exigiendo lo que no tuvieron en la infancia, ¿no? Esta herida que solamente se sana cultivando la flexibilidad mental y la confianza en los demás y la tolerancia, ¿no? Porque no son personas que toleren, ¿no? Porque es tanta la exigencia que han recibido en la niñez que viven exigiendo a los demás, ¿no? Claro. Y no todos respondemos de la misma forma, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, que a veces vemos estas personas tan rígidas, que son tan demandantes y tan exigentes, que es difícil la convivencia, ¿no? Claro. Lo pensamos en un ambiente de familia. Sí. Y que es tan difícil comprender y entender y ayudar, claro, ¿no? Y siempre digo que podemos hacer sobre nuestra propia vida, no sobre el otro. Totalmente, ¿no? Claro. Entonces, por ahí ver, identificar y tratar de que no sea yo la que esté pasando por esa situación, ¿no? Si estoy pasando por esa situación, si me veo identificada con esto, trabajar y poder sanar esa herida. Puede ser la herida de rechazo, ¿no? Provocada por experiencias de no aceptación en los padres, en los familiares, en amigos, heridas que son mucho más dañinas, ¿no? Más profundas, ya que producen un autodesprecio. Claro. O sea, no fui aceptada de niña, no fui valorada de niña, y esto me lleva a un autodesprecio, ¿no? Me lleva a despreciarme a mí misma, a no valorizarme, ¿no? Claro. Esto va a repercutir en el autoestima, ¿no? Claro. Elina, nos hemos remontado siempre, ¿no? En cada una de estas tres categorías de la gente difícil, siempre a esas cuestiones marcadas en la infancia, ¿no? Y sí, definitivamente, totalmente, porque es todo. Exacto. O por lo menos se puede tomar como punto de partida. Exacto, siempre, porque de allí se viene. Cada uno nace con un propósito en la vida, ¿no? Se forma, y lo podemos ver, ¿no? Si uno ve un videíto de la formación en el cuerpo de la mamá, el bebé, cómo se forma, dice, es un diseño divino. Está la mano de Dios, indudablemente, no puede formarse así de la nada, ¿no? Entonces venimos con un diseño, con un propósito en la vida.
Y a veces con esas heridas que se producen en nuestra psiquis, si no las trabajamos, si no las sanamos, ¿no? Se crea que de alguna manera se llega digamos, alejarse de ese diseño divino. Claro. ¿No? Porque ese trauma genera un desprendimiento de la esencia, ¿no? Cada vez nos alejamos más del propósito por el cual fuimos diseñados. Claro. Nos aleja, ¿no? Entonces esto es importantísimo sanar, porque es la forma como nos vamos a sentir completos, porque siempre nos va a faltar algo. Claro, ¿no? claro. Así que es indispensable volverse a la niñez, ahí al origen, al origen. No podemos sanar algo a medias, ¿no? Y después vamos a ver, porque hay cosas en nuestra vida que de alguna manera van a reforzar ese pensamiento. Entonces, si por ahí vamos en la vida y amistades nos dejan de lado y sentimos ese desprecio, va a reforzar ese pensamiento, esa creencia de rechazo que tuvimos en la niñez. O sea que en realidad nos tenemos que siempre volver al origen. Esta herida que se produce, ¿no? de rechazo, que recién lo decía, llega hasta pensar que no merecemos ser amados y no merecemos amar. O sea, llega hasta el extremo, ¿no? De que no somos merecedores del amor. Entonces, crea tanto dolor, por eso es muy importante lograr identificar, reconocer si hay este pensamiento de rechazo en nuestra vida. Porque vamos a generar más dolor, ¿no? A nosotros mismos y hacia el entorno que estamos. Ni hablar cuando tenemos hijos, ¿no? Vamos a seguir repitiendo esa historia. Estas creencias irracionales y que nos vuelven disfuncionales en la vida y que logran que en nuestra vida no vayamos creciendo sanamente, sino que vayamos con heridas. Y que recién decíamos que se producen situaciones en donde refuerzan ese pensamiento, ¿no? Entonces estar atentos en que ciertas situaciones en la vida las interpretamos y vuelve de nuevo a ese rechazo desde el principio. Se vuelve una mentalidad de rechazo, una percepción y el temor a que eso se vuelva a repetir. Entonces estamos continuamente a la defensiva, no pudiendo lograr relaciones, ¿no? No pudiendo lograr amistades, no pudiendo creando vínculos, no pudiendo porque siempre estoy a la defensiva, ¿no? Tratando de que no se repita la misma historia. ¿Qué es esto del rechazo? Es un enfrentamiento u oposición, una idea, una acción o situación. El rechazo es un trauma por excelencia y este trauma tiene que ver con un hueco, una herida, tiene que ver con esto de perforar, atravesar, ¿no? Y cuando pienso en perforar, en atravesar, pienso que llega hasta el espíritu, ¿no? Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y siempre pensamos que una herida física se logra poniendo, ¿no? Un antiséptico, limpiando, curando. Se curan rápido. Tiene su proceso de cicatrización, pero se cura. Pero a veces cuando el daño es tan profundo, llega hasta el alma, hasta las emociones. Ahí estamos más complicados. Cuando es tan profundo como un trauma, que es tan profundo que se produce un hueco, llega hasta el espíritu, ¿no? Entonces siempre hay que sanar desde adentro, desde el interior, desde lo más profundo. Ejemplos de rechazo, de donde se produce bien esta herida, donde se ve marcado, es en embarazos no deseados, ¿no? Por ahí a veces, sin el ánimo de remarcar esto, ni de condenar a nadie, ¿no? Simplemente de analizar y de identificar. ¿Cuántas veces, a veces mamás con ciertas situaciones de dificultad, ¿no? Piensan en este embarazo y de alguna manera rechazan esa idea, ¿no? De que venga un hijo al mundo, ¿no? En distintas situaciones. Entonces, ese bebé dentro del vientre, su psiquis interpreta ese rechazo. Entonces, de alguna manera no lo entiende, no lo comprende, pero ese cerebro identifica ese rechazo. Entonces, es importantísimo esto, ¿no? En recibir la ayuda necesaria. A veces
podemos llegar a entender y a veces no comprendemos, porque un bebé no lo comprende, pero sí se crea el trauma, ¿no? Ni hablar a veces cuando son situaciones en donde hubo un intento de aborto, ¿no? Entonces a veces se genera tanta herida. Deseos que el bebé sea de un determinado sexo. A veces cuando quieren el varón y sale una mujer, ¿no? Me miraste a mí muy seriamente. No. No, porque yo siempre quise el varón. Soy feliz con mis mujeres, pero... No. Diste un ejemplo que me identificó un poco. Bueno. Pero no al punto de generarme alguna complicación. Por ahí a veces anhelamos, pero estamos felices de que venga, ¿no? Lógico. Más allá del deseo que es normal y natural, ¿no? Vos hablás del otro extremo. Claro, del extremo en donde nace y siguen enojados. Siguen enfadados y de alguna manera transmiten eso. Y hasta a veces en muchas situaciones hasta lo visten, ¿no? Mira vos. Con ropita. Porque de alguna manera parece no se resignan, ¿no? Voy al extremo. Claro. O sea, a veces puede pasar que tengan ese deseo, ¿no? Sí, lógico, que te estoy contando yo. Claro, es normal, es natural. Pero llegado el momento, esa aceptación, ¿no? Y que a veces no se da. No se da. Y que viven exigiendo a esa niña la conducta de un varón. Claro, una locura. Realmente. Una locura y que tanto daño se genera. O en la exigencia de que responda de la misma forma, con trabajo, con excelencia, con ese énfasis, ¿no? Y que de alguna manera genera esta exigencia en la persona, ¿no? De querer complacer, ¿no? A los progenitores. También el tema de la incubadora, cuando lo hemos dicho en un momento, cuando pasan tiempo en incubadora recién nacidos, o cuando se produce una separación, si bien no están en incubadora, pero se produce una separación, que yo lo conté como experiencia, en mi caso, en donde mi mamá estuvo internada varios días, y yo tuve que estar ni con mi mamá ni con mi papá, sino con mi madrina. Recibí todos los cuidados y todas las cosas que necesitaba, amor, afecto, todo, pero no eran mi papá y mi mamá. Entonces se produce un daño psíquico, ¿no? Que después por la vida vamos con ese sentir de rechazo. Claro, lo bueno es que lo pudiste identificar, también lo has contado, identificar, ¿no? y transmitirlo, ¿no? Sí, claro. Y contarlo como experiencia, no como ese trauma doloroso, ¿no? Sí. Esto de abandono, por ahí a veces cuando se producen padres ausentes, ¿no? En los divorcios, en las separaciones, padres ausentes, o padres que están presentes pero no emocionalmente, no afectivamente, ¿no? Padres que con el dinero buscan de llegar y crear vínculos y no con el afecto. Y no pasa por ahí, claro. Exacto, no con la comunicación. Entonces el niño... El bebé, el niño, después cuando crece, se siente con ese pensamiento de rechazo. Claro. No me quieren, no me aceptan, no me valoran, no soy una persona importante. También ni hablar cuando hay una pérdida, ¿no? No hay una pérdida, no identifican, papá falleció o mamá falleció, sino que identifican, se fue y me dejó. Claro. Entonces hay un abandono. Entonces hay un trauma, hay un rechazo. A veces cuando no son situaciones en donde pueden ser físicas, recién lo decíamos, afectivas, a veces nutricionales, cuando no se le da la suficiente provisión necesaria, ¿no? También lo identifican como rechazo. No me dan lo que necesito. Claro. Y no se trata de complacer en todos los caprichos, sino lo que realmente se necesita. Claro. ¿No? Se producen los mecanismos de defensa que recién hablábamos, que son acciones inconscientes, en donde se produce esto porque el trauma es tan grande que mi cerebro no quiere, ¿no? Identificarlo, reconocerlo, trabajar sobre esto, porque me genera dolor. Entonces, de alguna manera, cuando eso genera tanto dolor, necesito ayuda profesional, ¿no? A veces lo podemos resolver solos, pero a veces es necesario la ayuda profesional. Entonces buscarla cuando es necesario. Y
nuestro cerebro va a realizar estos mecanismos de defensa automáticos, inconscientes, sin que nos demos cuenta, ¿no? Como una forma de defensa, como una especie de escudo, claro, ¿no? Ante la posible amenaza a que vuelva a repetirse la historia. Entonces está el autorreferencial, donde están continuamente pensando qué es lo que opina el otro. Entonces van a estar continuamente diciendo, ¿lo hice bien? ¿Te pareció que estuvo bien lo que dije? ¿No? Y esto me siento identificada con esto. Siempre estoy preguntando al otro. A mí, ¿no? me pasa también algo muy parecido. Exacto. Por lo menos con mi entorno más cercano, sí. Claro. Sí. Que por ahí está bien, ¿no? Claro. Está bien por ahí de consultar, de preguntar, ¿te pareció bien? Porque a veces está la mirada del otro, ¿no? Y que está bárbaro por ahí de preguntar, consultar a gente que tiene mucho más experiencia, como para ir afinando, ¿no? Claro. Nuestro trabajo, nuestro desempeño. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando...? Si lo repetimos mucho, claro, como si que lo ya repetimos, entramos en una cuestión de inseguridad permanente, digamos. claro, en una dependencia absoluta del otro. Y no nos logramos independizar, vivimos atados al pensamiento del otro. Claro. Que el otro viene con su propio bagaje, ¿no? Con sus propias heridas, con su propia historia, con todo su entorno, con sus propias creencias. Entonces, por ahí a veces nos va a dar una mala visión de lo que estamos preguntando, porque lo ve desde otro punto de vista. Claro. Entonces tengamos cuidado con esto, ¿no? Identifiquemos esto, si tenemos mayor valoración en lo que opina el otro, ¿no? Esto es autorreferencial. Que de alguna manera sienten mucha culpa, el auto-boicot, la mirada del otro, que se produce como rebote, porque estoy siempre pensando en lo que dice el otro, entonces autocastigándome, y de alguna manera centro la mirada en mí, ¿no? Claro. Pienso que lo que me dice el otro, trato inmediatamente de cambiar, de modificar, pero siempre abocándome en mi pensamiento y no en el propósito, no en el diseño. Entonces vivo anclado en eso. Claro. Y también está el pensamiento narcisista, ¿no? Que pensamos siempre que el hombre es narcisista, pero hay mujeres narcisistas, ¿no? Siempre lo identificamos al hombre, sí, y hay mujeres. Es cierto. Doña Florinda del Chavo del Ocho era una narcisista. Es cierto. ¿No? Entonces, claro ejemplo. Claro. Entonces, hay, ¿no? Mujeres y hombres, ¿no? Con este orgullo, con esta soberbia, con esta vanidad, con estos celos en gran manera, ¿no? Con este pensamiento competitivo, siempre siendo el centro, siempre siendo los mejores, nunca valorando al otro, ¿no? Ridiculizando en público, la soberbia, el orgullo que recién decíamos también, y esto que siempre al otro le falta, ¿no? Siempre al otro le falta algo, y siempre menospreciando, cero empatía, no hay empatía, siempre el centro es la persona narcisista. Claro. Identificar esto, ¿no? Porque de alguna manera hay un rechazo. Pensamos el narcisista no tiene el rechazo. No es una persona que puede todo. Claro. Y en realidad, debajo de todo eso, hay rechazo. Hay rechazo, claro. Exacto. Sí. Si nos vamos bien a lo profundo, hay un pensamiento de rechazo. ¿Por qué quiero mostrarme? Claro. ¿No? ¿Por qué quiero ser reconocido? Porque en definitiva me he sentido que no soy reconocido. Claro. ¿Por qué quiero que no se me olvide, que siempre se me tenga presente? Porque en algún momento se me olvidó. Claro. ¿No? Entonces eso, marcarlo bien e identificarlo. Bien. Bueno, y esto, lograr sanar porque es importantísimo y vamos como la vasija que recién contábamos en el cuento, regándonos con nuestra experiencia y pudiendo ayudar a otros, ¿no? Termino con el pensamiento que eleva, que dice: el punto no es cuán rechazado fui, sino cuán sano puedo ser del rechazo. Muy bien, repetimos entonces el pensamiento. El punto no es cuán rechazado fui, sino cuán sano puedo ser del rechazo. Muy bien, excelente, Alina. Cerramos entonces con este pensamiento. Este tema realmente muy interesante que has compartido en 3 micros. En 3 micros. Incluyendo este, por supuesto. Así que, bueno, volveremos en el mes de noviembre. En el mes de noviembre. Vos, con Luz que eleva. A partir del próximo miércoles nos metemos en el mes rosa. En donde, bueno, vamos a tener seguramente muchas entrevistas, cosas interesantes en el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama.
Muchísimas gracias.